Sé que la gente va a querer algunas respuestas tuyas rápidamente sobre la manifestación. Y estábamos hablando de esto de antemano, sobre la comprensión de quién eres, la conciencia y quién eres en relación con el mundo en el que estamos. Tengo curiosidad por alguien que necesita apoyo y comprensión de cómo crear o atraer o poner algo en el mundo, tener una idea y hacer la realidad más rápido. ¿Qué dirías a esa pregunta sobre la alquimia de una idea y traerla a la realidad y crear más abundancia en tu vida? Pues tienes razón, tiene que ver con entender quién eres. Y la cosa es que para entender quién eres, tienes que entender qué eres, no es y tu relación con el resto, porque si estás tratando de manifestar, si ya quieres manifestar, antes que nada, tienes que entender la mecánica de cómo sucede eso, cómo se manifestó todo en primer lugar, cómo llegaste aquí, qué eres, cómo llegaste aquí, qué eres, cómo está funcionando. Estás trabajando con fuerzas de las que no eres consciente, están ocurriendo cosas que desconoces. Piensa en el espectro electromagnético. Vemos un poco del espectro electromagnético, vemos solo un poco de lo que realmente está sucediendo en el campo entre tú y yo, entre todo. Tomar conciencia y entender la mecánica de esta experiencia que estamos teniendo, Vaya. que llamamos vida, es realmente crítico. Y así, en la base, no solo es una noción conceptual, no solo de una manera filosófica, no solo de una manera espiritual, sino realmente cómo funciona, cuáles son los mecanismos. ¿Con qué estamos trabajando? ¿Cuál es la mecánica de lo que somos y de lo que estamos hechos y de lo que es y de lo que está hecho en el universo? ¿Y cómo podemos navegar por lo que somos con la energía y la materia que nos rodea? Decides empezar por la pregunta fácil, ¿verdad? Exactamente. Bien, esto es algo que la humanidad lleva mucho tiempo explorando. ¿Qué es esta realidad? ¿Cómo se ha manifestado? ¿De qué está hecha? ¿Cómo ha funcionado? Es la base de la física. La teoría física son las teorías sobre cómo funciona el mundo físico. Así que ahí está eso. Y luego hay ciertamente algún tipo de conjunto o flujo o dinámica de información en este mundo físico que hace que esté altamente organizado, que esté altamente coordinado y que finalmente produzca una persona o un animal, algún tipo de cosa que sea capaz de darse la vuelta y preguntarse cómo está funcionando. ¿Sí? Lo cual no es trivial. Puede pensar en sí mismo. Y puede pensar sobre sí mismo, lo que tiene conciencia de sí mismo, lo que llamamos conciencia. Y esa parte se ha dejado fuera de las ecuaciones. El primer paso sería, bueno, vamos a tratar de averiguar de qué está hecho el mundo material antes de añadir la complejidad. Se llama un problema duro en física, el problema duro de la conciencia. Camino aceptable para empezar a entender cómo funcionan estas cosas. El problema es que la tendencia es dividir los campos de investigación en fractura. ¿Sí? ¿Cuáles son las divisiones, los campos que has mencionado? Por ejemplo, teoría cuántica, cosmología, biología, estudio de la conciencia Física, energía, y la espiritualidad. Todas estas cosas son piezas que han sido muy divididas y muy subdivididas. Por ejemplo, en un solo campo de física puedes tener ciertos y cientos de subdivisiones de diferentes campos, y estas personas que trabajan
en estos campos suelen trabajar en un punto muy centrado en ese campo y no necesariamente hablan con los otros tipos en el campo a su lado. Todos ellos tienen también sus creencias y puntos de vista, probablemente, ¿no? Y su experiencia, y su jerga, y su formalismo, en cómo escriben las matemáticas y la física, y todo esto, y así, y no son necesariamente compatibles con los otros idiomas, y así sucesivamente. Y por eso es muy raro que pueda sacar y ver el todo junto, la visión holística, me gusta llamarla, como en WHO, Sí. ¿verdad? El conjunto, y así. Este método de hacer ciencia tiene efectos muy exitosos en términos de obtener los detalles de todo, pero tiene una gran desventaja, es que empieza a perder la imagen de todo el asunto, empieza a perder la comprensión del conjunto, cómo interactúa, cómo funciona, y empiezas a pensar que todas estas cosas están separadas. Pero no todo está separado. Está claro que no. ¿Cuándo empezaste a conectar todas estas interacciones y áreas de interés? ¿Cuándo fue ese proceso para ti? Bueno, yo venía de un ángulo completamente diferente y no tenía, pues, una formación que se podría decir que era clásica. Lo pasaba fatal en la escuela, aunque mi padre era uno de los psicólogos infantiles más venerados y trabajaba en teorías de la educación y era el director del Departamento de Educación de la Universidad de Montreal. Y antes de eso fue su director de tesis de Piaget, el padre de la educación infantil y demás. Y así, que estaba teniendo un infierno de su tiempo. Y por eso creo que naturalmente tenía esta visión holística. Y eso no es que uniera los puntos, es que tuve que estudiar a fondo los diferentes campos que habían sido separados para ver las relaciones. Interesante. Que la relación que era naturalmente evidente para... Desde una visión holística. Desde una visión holística como un niño de 10 años que va por el mundo diciendo, vaya, ¿cómo está organizada esta cosa? Debe haber algunos conjuntos superiores de información o alguna función de geometría que está permitiendo que todo esto funcione en conjunto. ¿Cómo sabe la abeja que debe ir a la flor? ¿Por qué la abeja está en el mismo planeta que la flor? ¿Cómo se ha formado todo esto? ¿Cuál es el tejido conectivo de esta realidad? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el tejido conectivo de esta realidad? Bueno, al final lo descubrí, pero me costó 35 años de física y antes de eso unos buenos 20 años de meditación, pero esto fue finalmente claro. Empecé a buscar la patente, me di cuenta temprano y vino de la clase temprana en geometría y en dimensión y de hecho, famoso geómetra Buckminster Fuller tenía el mismo problema en la escuela cuando se le enseñó dimensiones. Me di cuenta de que no se puede extrapolar la teoría de matemática fundamental de la forma en que escribimos las matemáticas. Por ejemplo, escribimos matemáticas tenemos enfoques muy específicos, bastante estrictos en los axiomas que usamos. Y así, por ejemplo, tenemos axiomas en las dimensiones que comienza con un punto que no existe llamado dimensión cero.
Y tú haces un montón de puntos juntos y haces una línea. El profesor fue a la pizarra e hizo eso. En cuanto puso un punto, dijo que no existía y me perdí. Ya me había ido porque desde el enfoque holístico el punto, si está en la pizarra es porque algo está pasando, Ajá. está existiendo. Claro. La idea de que no tiene dimensión es un concepto del hombre. Si me redujera a la estructura atómica de la tiza de esa pizarra, ahí abajo está ocurriendo todo un universo. ¿Verdad? Hay miles de millones de átomos que componen esa tiza. En ese pequeño punto. En ese pequeño punto. Y hay miles de millones de átomos que componen esa pizarra. Y si me encogiera a ese tamaño, sería un universo. Vale. Y entonces, el concepto de que no tiene volumen, ¿es eso un concepto del hombre? Tienes que tener mucho cuidado de inmediato. ¿Cómo? Sí, puedes usar varios conceptos de axiomas para escribir tus matemáticas, conceptos de física y demás. Claro. Pero si tienes que asegurarte de no olvidar las suposiciones que hiciste. Y si esas suposiciones son conceptos del hombre, o si esas suposiciones son conceptos del universo, es el universo el que está pensando lo que tú estás pensando. Entonces, haces una línea con los puntos y la llamas dimensión 1, y luego haces 4 líneas, haces un plano y lo llamas dimensión 2, y escribimos mucha física en 2 dimensiones. Y luego juntas 6 de esos planos y haces un cubo y lo llamas dimensión 3. Y entonces dices, oh, tiene volumen, ahora existe. Sí, sí. Pero todo lo que has hecho es, en una teoría ahí, todo lo que has hecho es que has hecho la no existencia a la tercera o a la cuarta, del punto a la línea, al plano bidimensional, al mundo tridimensional. Sí, has encerrado el volumen con el plano que no existe. ¿Qué has hecho con líneas que no existen? ¿Sí? ¿Qué Bien. has hecho con un punto que no existe? Así que aún no tienes existencia. No la has definido. ¿Entiendes? ¿Qué es la existencia? Eso se me ocurrió cuando tenía 10 años. Y me di cuenta de que la única manera de resolver esto es darse cuenta de que lo único que existe es el punto. Que el punto se puede subdividir y hacer ciertas naturalezas fractales en la partícula, en el punto. Dices que una célula o un punto o lo que sea puede descomponerse y descomponerse y descomponerse Exacto, hasta el infinito. exacto, Y exacto. existe una partícula o átomo menor y más pequeño. No hay o nada lo en la que sea. física que te diga que no eres capaz de descomponerlo hasta el infinito. ¿De verdad? De hecho, hay muchos en la física que están diciendo que eso es exactamente lo que hace el universo. Por ejemplo, en los agujeros negros, en el centro de un agujero negro tienes lo que se llama una singularidad, no la singularidad matemática en el horizonte de sucesos. En el centro tienes una singularidad que tiene una densidad infinita y hay un montón de infinitos que aparecen en la física en todas partes. Y los físicos, en general, tratan de evitarlos o ignorarlos o deshacerse de ellos, pero aparecen. Y entonces, En matemáticas, matemáticas. también, ¿no? ¿No es pi infinito o algo así? Bueno, sí, exactamente. Y hay muchas constantes como esta, pero también hay un comportamiento natural del material. Por ejemplo, es la acumulación de, digamos, de pequeñas cosas. Sí. ¿Esta mesa? Esta mesa. Sí. Eres una acumulación de pequeñas cosas. Hay de 50 a 100 trillones de células en tu cuerpo ahora mismo. Y eso no es un número pequeño. Es un número ¿De grande. qué está compuesta una célula? Y una célula está formada por 100 billones de átomos. ¿Y de qué está compuesto un átomo? Bueno, eso es discutible. Está hecho de protones, electrones y neutrones. Los neutrones son como el protón del cielo. Si los dispersas, vuelven a ser protones. Básicamente tienes protones y electrones.
Y estos están hechos de partículas subatómicas que estamos tratando de entender usando aceleradores, rompiendo protones. Mi opinión es que no es la forma más eficaz de entender lo que es un protón. Es como coger un reloj suizo y golpearlo con un enorme martillo y luego, cuando tienes todas las piezas separadas, intentar averiguar cómo funciona antes de golpearlo. Sí, claro. Básicamente la complejidad de tu existencia es muy alta, ya muy alta. Así que entender quién eres, porque tenemos la tendencia de decir, soy una persona. Pero todas tus células, ¿qué serían 100 trillones de células? Estarían en desacuerdo, como si desaparecieran. Hay algunos trillones de nosotros aquí abajo y todos están muy altamente coordinados. Son muy coherentes. Meten la pata, no se equivocan mucho. Son extremadamente capaces de reproducirse. Tú estás reproduciendo alrededor de 1 millón de células por segundo para mantenerte con vida. Vaya. Estas son cosas sobre aprender sobre ti mismo. Porque cuando decimos eso, la tendencia es pensar solo en nuestra conciencia o en algún conocimiento espiritual o lo que sea. Pero empecemos con el hecho de que te estás rehaciendo constantemente. Te estás rehaciendo constantemente y cuando te rehaces, no estás metiendo la pata. Te estás rehaciendo de una manera muy específica. Las células de tu corazón, de tu hígado, de los dedos de tus pies, no se confunden y empiezan a ser una célula del corazón en tu dedo del pie y una célula del dedo del pie en el corazón. Sería catastrófico. En pocas horas tendrías un día realmente malo si se empieza a reproducir células del dedo del pie en tu corazón. Hay comportamientos muy coordinados que se ven en la naturaleza. ¿Entiendes? Bien. Con la comprensión de esto, así que la gente no está pensando, estoy hecho de cientos de billones de células y esas células se componen de cientos de billones potencialmente de átomos y todas estas cosas diferentes y particulares y todo está coordinado y trabajando juntos. Exactamente. ¿Y qué somos? ¿Y cómo? Puedes conseguir algunos. Hablo mucho francés estos días, así que pierdo la palabra inglesa. Lo siento. No pasa nada. Puedes obtener algunas pistas sobre lo que ocurre. En biología, por ejemplo, no hay una explicación sólida sobre cómo se produce la diferenciación celular. ¿Cómo sabe la célula qué hacer? ¿Sí? Empieza con una célula. Obtienes un espermatozoide que entra en un óvulo y entonces lo siguiente que sabes, florecer. Esta célula haciendo... ¿Cómo se sabe qué hacer? Sí, como un murciélago saliendo del infierno. ¿Cómo lo sabe? Sí, y sabe qué hacer porque empieza a fabricar células cerebrales y células cardíacas y todo, y células hepáticas, y está haciendo lo suyo. No hay nadie allí. No hay información ambiental. Si tú acabas de tomar los fluidos de los líquidos amnióticos y así sucesivamente, no hay información allí que diría cómo. Oh, tienes que hacer un corazón ahora, tienes que hacer un cerebro ahora. Y no solo es eso, es cada segundo de tu vida. Continúas rehaciéndote a ti mismo de modo que solo en unos pocos meses no eres la misma chica, no eres el mismo chico, te has rehecho a ti mismo. Te has rehecho completamente y lo has hecho de una manera muy específica porque tú y yo no somos iguales. Estás recibiendo un conjunto de información que es diferente a la mía, porque no estás haciendo el mismo conjunto de arreglos. ¿Sí? Las mismas funciones, pero no el mismo conjunto. Exactamente. Podemos andar y podemos hablar, tenemos brazos, podemos bombear sangre. Exacto. Podemos ver. Los principios básicos son los mismos. ¿Sí? Pero los detalles son diferentes. Y
Es lo mismo. Es lo mismo en cada árbol del planeta. Es lo mismo en cada trozo de hierba del planeta. Es lo mismo con todo. Así que tenemos, ¿sí? Este sistema altamente complejo que funciona como un organismo muy avanzado, tanto si hablamos de todo el planeta, como si hablamos de un ser humano, o un animal, o un trozo de hierba. Bien. Y en física se nos dice que todo está ocurriendo bajo una función aleatoria. Eso es lo que decía en física. Sí. Y en biología. Todo es aleatorio. Todo es aleatorio. Accidental que llegamos aquí. Exacto. Cuando yo estaba leyendo a principios de la física y la biología, y yo estaba estudiando biofísica, y todas estas cosas que seguían diciendo es fluctuación matemática. Y es como decir, básicamente, que es una casualidad, ¿sí? Pero si haces cálculos de casualidad sobre eso, no consigues ni un microbio. Desde el principio de lo que podemos ver parecía ser el principio del tiempo para nuestra evolución. No tenemos tiempo suficiente para hacer una célula mononuclear. La probabilidad de que todos los elementos correctos se junten, y de hecho esos cálculos están publicados, es de 10 a 9. Creo que era de 1 a 10 a los 5096, algo así. Ok. ¿Ok? Es un número ridículamente grande. Sí, claro. ¿Ok? Si no entiendes los exponenciales, no, era 8896. 10 a los 8896. Si no entiendes los exponenciales, te habrás dado cuenta de que en tu cuenta bancaria, cuando añades ceros, cambia rápido. Esos son los números de ceros después de 1. Así que hay como 8800. Bien. Algo así. Eso es mucho. Son muchos ceros, porque cuando llegas a los números altos y cada vez añades más un cero, es un gran cambio. Es mucho, sí, sí, sí. Para que te hagas una idea, es el tamaño del universo, es muy grande. ¿Bien? El Sol ni siquiera es visible en nuestra galaxia porque es demasiado pequeña. La Tierra es como un grano de arena al lado del Sol, así que es muy pequeña. Para que te hagas una idea del tamaño del universo, es enorme, increíblemente enorme. Es difícil comprender lo grande que es. Bien, en centímetros, que es pequeño, el universo tiene un radio aproximado de 10 a 28 centímetros. Bien, en centímetros. Ok. 10 a 28 ya es un número enorme. Claro. 10 a los 8000, no importa lo que venga después de los 8000, es Enorme. una locura. Bien. Es la probabilidad de que surjan los elementos correctos para la vida mononuclear. La base que se necesitaría para la vida mononuclear. Y entonces, si no tuviera suerte, de alguna manera milagrosa ocurriría. Y una roca caería y la aplastaría. Y entonces tendrías otros trillones de años antes de que pudiera ocurrir de nuevo. Claro. La probabilidad de que sea al azar es básicamente cero. Con toda esta información, y eso es lo que araña la superficie de, estoy seguro, de lo que podrías compartir con nosotros, con toda esta información para establecer el contexto, ¿qué necesitamos saber y hacer para apoyarnos en crear, atraer o manifestar más de lo que queremos en esta dimensión? Bueno, estaba llegando a Sí. eso. Eso
Eso te da una pista. Si no es aleatorio, entonces, ¿por qué la comunidad científica insiste en que es aleatorio? Porque la ciencia fue concebida como una forma de alejarse de la religión. Si no es aleatorio, entonces es el mayor temor de cualquier científico es que alguien va a decir la palabra Dios. Alguien va a decir, oh bueno, es porque es Dios el que se encarga de organizarlo todo. ¿Bien? Bueno, hay una alternativa. ¿Cuál es? Bien, se llama retroalimentación. El sistema está aprendiendo sobre sí mismo. Hay retroalimentación de la información. Cuando tienes retroalimentación en una ecuación, la ecuación puede producir una enorme cantidad de complejidad en muy poco tiempo. Y esas ecuaciones son ecuaciones fractales que son hermosas, pero también que producen la geometría que vemos en la naturaleza en todas partes. Esa es otra pista. Vaya, tienes una ecuación aquí que tiene retroalimentación. Se llama recursividad. Tomas la respuesta y la retroalimentas y tomas la respuesta. Eso produce una enorme cantidad de complejidad a partir de un simple conjunto de información. Y cuando observas la naturaleza, ves esa retroalimentación sucediendo frente a tus ojos. Es decir, miras las ramas de un árbol como la renderización de mundos en Hollywood. Es renderizar mundos como Avatar y todas esas cosas. Cuando haces esas cosas, utilizan motores que ejecutan fractales porque imitan la naturaleza, se acercan mucho a la naturaleza. Sí, claro. Ahora tienes una sensación. Espera, hay una retroalimentación de la información en este universo. No todo es al azar, no todo está aislado. Hay información que sale, hay información que entra. Mira toda la naturaleza. Todo se está adaptando en base a lo que está recibiendo. El medio ambiente. El medio ambiente, exactamente. No está lejos de la teoría actual. Lo que te digo está muy alineado con la teoría actual. Sí. Es solo que no se ha entendido la física adecuadamente, no claramente. Está a punto de serlo. Estoy a punto de publicar un artículo que hace el trabajo clavo en el ataúd. Pero no debería usar esa expresión, es un poco macabro. Pero básicamente ese es su trabajo. Sí, claro. Básicamente te das cuenta, sé que es un largo viaje el que te he hecho para responder a nuestra pregunta. Pero me gusta. Tenemos que establecer el contexto. Sí, pero has hecho una pregunta profunda y por eso te doy una respuesta. Compadécete de la pregunta porque requiere pensar un poco. De repente te das cuenta de que hay retroalimentación y lo ves en tu vida todo el tiempo. Te adaptas a lo que ocurre. Si hace frío, te pones un abrigo. Hace calor, te quitas la ropa. Como si tu interacción con tus amigos, tus socios, todos son relaciones. Y entonces empiezas a darte cuenta, espera, todo es una relación. Todo. El universo, la vida, la existencia, la conciencia, todo ello. Es una relación de todo. Hablando consigo mismo, hablando entre sí. Que es el mismo, porque es el universo. ¿Sí? La idea de que puedes, por ejemplo, investigar el universo en el que estás, sin investigarte a ti mismo, es por tanto errónea. ¿Puedes decirlo una vez más? El concepto de que puedes investigar el universo en el que te encuentras sin investigarte a ti mismo es erróneo. ¿Cuál es el camino sencillo para manifestar? Tienes que comprender que cuanto más profundizas en tu interior, más influencia tienes en el universo. ¿A dónde deberíamos ir dentro de nosotros mismos? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? ¿Qué deberíamos mirar? ¿Cómo? Incluso una simple toma de conciencia, tomar un simple
momento en tu día para ser consciente de tu biología. Por ejemplo, para tomar conciencia. Y esta es la razón por la que los maestros han venido a través de los tiempos y nos han dicho: concéntrate en tu respiración, medita, tómate tu tiempo, incluso si son 5 minutos durante el día para entrar, cerrar el mundo exterior y entrar en este 99.9999% espacio que está dentro de ti, que está lleno de energía, que está lleno. Espacio vacío, pero lleno de energía. No está vacío. Claro. Es espacio sin el vacío delante. Bien. Por lo que es espacio lleno. Espacio completo. Sí. Pleno. Dentro de ti. Así es. Y cuando vas a tu interior, cerramos los ojos y pensamos en tu interior. ¿Dónde está el interior de tu mente? ¿Está en tu cuerpo? ¿Está en tu conciencia? ¿A dónde vas con tus pensamientos y tu conciencia? Bien. Ahora, estás llegando al punto en el que quieres ir a la conciencia. Bien, hagámoslo. De acuerdo, adelante. Tienes Bien. que seguir las ecuaciones para entender. ¿De acuerdo? De lo contrario, estás perdiendo otra vez. De acuerdo. ¿Quieres saber a dónde voy y qué soy? Bueno, en primer lugar, ahora te has definido un poco diferente. Eres un cuerpo no quelante. No estás quelando la estructura del espacio-tiempo. Estás en esta escala cuántica. Estás creando enlaces. Has creado enlaces. Tú y los estás reemplazando. No es algo estático. Está sucediendo constantemente. Y te estás quemando carnalmente. Te estás quemando termodinámicamente. Y todo eso. Y empiezas a tener la sensación de que estás interactuando con un campo. ¿Bien? El campo interior y el campo exterior. No está claro. Recuerda, no puedes separar. Porque todos estamos dentro del Sí, universo. exacto. No puedes aislarte. No estás aislado. Estás intercambiando a través de los enlaces. Hay un intercambio que está sucediendo. Pensemos un poco en la física. Eres un cristal oscilante, como ese radio de cristal, y estás sintonizando a una frecuencia muy específica. Sí. En este campo, estás haciendo formas de ondas muy específicas, incluso si fuera ecuaciones de resonancia o basado en tu naturaleza física. Incluso si yo estuviera tratando de encontrar una resonancia fundamental en ti, no sería lo mismo que él. Nadie tendría la misma resonancia fundamental, porque todos estamos hechos de forma diferente. Puedes pensar en ti mismo de repente un poco como una antena. ¿Sí? Este cuerpo. Este cuerpo Ok. es la antena de cristal oscilante. Un transceptor. Recibe y transmite. Recibe y transmite. De No acuerdo. es solo un receptor. No es solo un emisor, pero recibe y transmite, por lo que es un transceptor. Y está sincronizado a una frecuencia muy específica. Y esta frecuencia no es un sólido, es variable. Varía con los latidos de tu corazón, con tu respiración, con todos los fluidos que pasan por tu vena. Es como si todos los fluidos subieran y bajaran por tu columna vertebral, los fluidos que se mueven en tu cerebro. Estás sintonizando una frecuencia basada en la información que le das. Es Basado cierto. en pensamientos, sentimientos, respiración. Exacto. Lo que está pasando, cuánta energía estás creando interna y físicamente, está sintonizando con diferentes frecuencias. Y estos biorritmos, ¿qué es lo que más influye en ellos? Los biorritmos de tu cuerpo. ¿En qué piensas? Pensando ¿Tus un emociones? poco, ¿sí? Tu estado emocional, Tu forma de tu ser. forma de ser, tu opinión, Sí. tu opinión. Pero tus pensamientos influyen en tus emociones. Por supuesto. Y tus sentimientos influyen en tus pensamientos. Ajá. ¿Cuáles influyen más? Yo diría que tus emociones.
Tus emociones influyen más en tus pensamientos. Sí, Cambias tus emociones, cambias tus tu pensamientos. opinión. Esto es lo que han mismo. dicho todos los maestros a lo largo del tiempo. No hay nada diferente, simplemente no tenían la física, no podían escribirlo en griego Eran para ti. modalidades espirituales, filosóficas, Modalidades. modalidades. Y se extrapoló al mundo material, como si el mundo funcionara así, pero sin La física, la física, las las matemáticas. matemáticas, la comprensión de, bien, ¿cómo es eso cierto? Muchos maestros en esa instancia han dicho, todo es uno, pero ¿cómo es eso cierto? Bueno, esta ecuación te lo dice, pero no importa eso. Bien, tus pensamientos y tus sentimientos influyen en tu frecuencia Sí, en el campo. exacto. Y el campo influye en tus pensamientos Y tus sentimientos. y tus Tu sentimientos. percepción de lo que ocurre. Exacto. Su Tu interpretación. interpretación. Estás recibiendo retroalimentación. Tienes pequeños agujeros negros en los ojos que absorben fotones y los envían al cerebro. Sí. Y hay todo tipo de sistemas sensoriales, hay todo tipo de cosas que están sucediendo, que estás interpretando. Y eso está modificando tus pensamientos y tus sentimientos. Y entonces, a medida que modificas esos pensamientos, actúas sobre ellos. Ahora estás irradiando en el campo al actuar sobre ellos. Para responder a tu pregunta, ¿es más importante moverse o pensar? Van juntos. Cuando estás Claro. influenciando el campo y el campo te retroalimenta, pones tu mano en la estufa. Está caliente, te darás cuenta. Comentarios. No Sí, es sí. una buena idea. Esa relación no funciona para ti. Exacto. Esto no es una buena relación. Tienes que modificar cómo Sí, te relacionas sí. con esto. Entonces te das cuenta de algo que es una falacia en el conocimiento espiritual de que, sí, tienes una influencia en el campo, pero también la tiene todo lo demás. Todo lo demás influye en el campo. Así es. También. Entonces, hay un campo consensuoso. No es Entonces, como si sí. pudieras decir, voy a manifestar esto. Voy a influir El en todo universo va a ignorar a todos los demás y solo va a hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Sí. Porque si tienes demasiado calor y dices, bueno, quiero bajar el calor del sol. El tipo en Alaska se está congelando allí. Lo subo. Y él es como amigo. Espera un minuto, tu realidad no es feliz con la mía. ¿Cómo influimos en nuestro campo para conseguir lo que queremos? En primer lugar, tenemos que extraer. ¿Ves que ahora tenemos claridad? Ahora tenemos que extraer un principio que encuentras en el conocimiento espiritual todo el tiempo. Dice, tú creas tu realidad. Incorrecto. ¿Bien? ¿Qué creas? Creas una realidad concienzuda con el universo. ¿Entiendes? ¿Una realidad consciente o qué? Concienzuda. Concienzuda. ¿Qué Significa que es común a todos, que está en interacción con todos. Tú creas tu realidad y el universo te crea a ti. Hay una retroalimentación. No es algo unidireccional. Si todo el mundo creara su propia realidad, nunca nos conoceríamos. No habría una realidad concienzuda. Nunca nos conociéramos. Estarías en tu realidad. Un mundo diferente. Sería perfecto. Bien, bien, bien. Sería perfecto. Sería exactamente lo que quieres. Y yo estaría en la mía y estaría creando exactamente lo que quiero. Y podría no saber de ti. Así que no necesariamente te crearía en mi realidad. ¿Sí? Así que estaríamos completamente aislados. Es exactamente lo contrario de las enseñanzas espirituales. Bien. Es exactamente todo lo contrario. Sí, claro. Entonces, lo que es creación es interacción. La creación es relación. ¿Sí? Por difícil que sea, es relación. Y es... Entonces, ¿es lo mismo que manifestar? ¿Sí? Manifestando. Manifestar es relacionarse. Relación con el todo.
¿Sí? Todo el tú, todo el ello. Todo el todo. tú, todo el ello, todo el todo. Básicamente tienes que aprender a fluir, porque el flujo puede no ser algo que sea capaz de procesar directamente. Significa que el campo tiene un flujo y te está llevando a alguna parte, y tu intención puede no estar alineada con eso. Y si no lo está, estás pedaleando contra el flujo universal y no vas a tener un buen día. No vas a ganar en eso, porque hay relaciones en escala, porque hay jerarquía en el universo. Jerarquía. Jerarquía es una palabra francesa, porque también inglesa. No la pronuncio bien. Es como cuando No pasa tienes... nada. El jefe es el más alto. Jerarquía. Jerarquía. Sí, sí, sí. No sé Sí, si fue y la anarquía entonces- como los años de universo o algo así. Y estaba como... No, ¿Es no, un no. término físico que desconozco? Sí. Sí, por ejemplo, Jerarquía. jerarquía. Relación. La Tierra decide explotar. Bien. Explota. Bien. El sistema solar. Bien. El Sol, específicamente, ni siquiera lo notaría. ¿Sí? Es jerarquía. Sería tss, y como, oh, ¿qué fue eso? Oh, eso era la Tierra. ¿Se ha ido bien? Es tan pequeño comparado con él. Sí, como si pisaras una hormiga. No te das cuenta, pero acabas de terminar con una vida, ¿sí? El Sol está teniendo un mal día y envía una llamarada que es solo una pequeña llamarada para el Sol. Es solo un pequeño eructo. Eructa hacia la Tierra Boom. y ¡bam! Perdemos la atmósfera, Bien. perdemos todo. Hay relaciones que son factores de escala muy específicos. Estos factores de escala salen en esta ecuación. Es por eso que se puede escalar la ecuación desde la escala de Planck hasta el universo y obtener las respuestas correctas. Hay una escala muy específica. Tienes que fluir con el universo. Y sí, si quieres. Y cuando fluyes, significa que empiezas a sentir lo que el universo quiere de ti. ¿Cómo sabes lo que el universo quiere de ti? Porque cuando piensas en ello, cuando lo sientes, te emociona de verdad, de verdad. Ahora, ¿y si algo... Ok, me encanta esto. ¿Y si algo que sientes que debería estar haciendo, Ujú. pero tienes miedo? Y dudas de ti mismo. No te crees a ti mismo. O tienes miedo del fracaso que podría venir de ello. La vergüenza. ¿Es algo en lo que deberías inclinarte aunque sepas que potencialmente va a haber un resultado mayor? ¿O te quedas cómodo porque te sientes mejor en ese flujo en el que no das el salto, la relación incómoda que tienes que tener para avanzar? Eso quiero aclararlo. Sí. Cuando ahora hablo de fluir, no lo hago solamente metafóricamente. Sí. Estas ecuaciones son literalmente dinámicas de flujo, como las ecuaciones de Bien. circulación en física. Así que ese campo está fluyendo. He dicho que puede que estés pedaleando por el flujo y no tengas un buen día. Lo que acabas de describir es lo contrario. Bueno, no estás pedaleando por la corriente, pero estás tratando de detenerte en la corriente. ¿Sí? El flujo está diciendo adelante Digo, y no, tú estás quiero estar diciendo... cómodo. Voy a Sí. estar cómodo, voy a parar. Y eso tampoco va a dar buenos resultados. Claro. En ambos casos hay fricción, si quieres. Sí, claro. Hay termodinámica, Hay hay retroalimentación. retroalimentación. 2x4 golpeándote detrás de la cabeza para que sigas adelante. Ocurrirían acontecimientos en tu vida que te empujarán en esa dirección. Y puede que nunca te des cuenta de que es el momento de fluir hasta que estés en tu lecho de muerte. Y entonces
Dirás, ¿por qué me resistí? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no fui a por ello? Y ya es demasiado tarde. Sí. Muy tarde. Sí, claro. El flujo te está llevando a otro lugar. Y no vas a ser capaz de fluir con ese cuerpo de la forma en que estabas fluyendo. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar o ser consciente del flujo en el que debemos movernos? Por eso tienes que dedicar tiempo a explorar el flujo que hay dentro de ti. Aquí es donde está, porque recuerda que tu antena, para que recibas la información, tienes que sintonizarla. Tienes que sintonizarla bien. ¿Y cómo sintonizas bien tu antena? Acabamos de hablar de tus emociones, tus pensamientos, y todo esto va a hacer que la antena sea realmente coherente o realmente errática. Y entonces es como si quitaras la emisora de radio. Ahora tienes mucho ruido. ¿Sí? Mucha estática. Mucha estática. Es como... Y entonces no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer. ¿Cómo sintonizas tu antena? ¿Cómo lo haces personalmente? ¿Cuál es tu práctica? Oh, desde que tengo 11 años he meditado La verdad. toda mi vida. Al menos 5 minutos al día. ¿Y qué hace eso por ti cuando... Tranquilizas todo para que no tengas tanta influencia del campo exterior, para que puedas escuchar el campo interior, para esa parte que está saliendo, lo que eres, para que puedas expresarlo, tienes que conseguir esa parte. ¿Y qué es esa voz dentro de ti? ¿De dónde viene? Esto es parte de las ecuaciones que escribiré después de este trabajo, porque este trabajo ya es un gran trozo, pero empecé a escribirlas en biofísica con otros biofísicos. Puedes extrapolar esta ecuación para mostrar que hay una equivalencia en la física entre la energía, el flujo y la información, por la que esa voz es la información que está entrando en ti, que estás sintonizando. Interesante. Es como la emisora de radio. Ajá. Es la voz. Tu voz. Ahora, ¿por qué tu voz es diferente a la mía si es solo un campo? Porque en un fractal infinito, cada punto observa el universo desde una perspectiva diferente. Punto de vista. Exacto. Todos recibimos una información diferente. Es una locura. Y es que todos nosotros tenemos un conjunto diferente. Y no me refiero solo a los humanos. Todas las cosas, obtener un conjunto diferente de información es lo que hace que lo global sea lo que es. ¿Ves? Esa retroalimentación. Tú ves esto de forma diferente a como lo veo yo, porque tú ves ese lado y yo veo este otro. Si tengo una rueda entre tú y yo girando, juraría y te apostaría millones de dólares a que va en el sentido de las agujas del reloj. Y tú jurarías exactamente lo contrario. Así que, ¿quién tiene la razón? ¿Ambos? ¿Desde nuestra interpretación? Así es. Y eso es todo lo que hay. Son relaciones en el campo. Y eso es lo que hace que todo sea lo que es la relación, el intercambio de información. Y no está sucediendo a la velocidad de la luz, ocurre a la velocidad del entrelazamiento, que es instantánea. Entrelazamiento, lo medimos en la física cuántica. Podemos ver que las partículas pueden estar entrelazadas y no importa si están al otro lado del universo una de la otra. Si modificas una, la otra cambia. Sí, instantáneamente. Se llama entrelazamiento. En realidad medimos el hecho de que las cosas están conectadas de esta manera. Todo el universo está enredado a través de este campo. Y este intercambio de información y estas son directamente las ecuaciones que escribí. Y el intercambio de información, escucha atentamente, el intercambio de información a través del universo, a través de todos estos nodos, todos los puntos, cualquier punto que elijas,
es la energía del sistema en esa región local. Lo que significa que la energía, pongamos un ejemplo, toma un protón. De acuerdo. Calculas cuántos bits de información Planck hay en ese protón, en cada pequeña oscilación. Sabes que una E es igual a mc al cuadrado. Un poco de energía es una masa. Puedes calcular la masa de todos los pequeños Planck dentro del protón. Cuando haces eso, obtienes, no aproximadamente, exactamente la masa del universo. ¿De verdad? ¿Sí? Es una locura. Todos los demás protones del universo se expresan dentro de un protón. Es una locura. ¿De acuerdo? Porque está enredado. Pero lo que medimos, la masa del protón, claramente no es el universo, Sí, maestro. por supuesto. Es solo la información que es capaz de intercambiar a través de la membrana del protón. Y cuando haces ese cálculo, recuerda que te dije que la ecuación es una relación de superficie a volumen. Haces ese cálculo, obtienes la masa exacta del protón y el radio exacto si modificas y cambias tus unidades. Y cuando hice eso, lo calculé, el radio era un 4% menor de lo que estaban midiendo en ese momento y de lo que predecían el modelo estándar. 4% es una gran discrepancia en la física cuántica. Como te decía, medimos con 12 dígitos de esa precisión, así que 4% estás en otro universo. Pues bien, yo predije que se equivocaban por un 4%, ¿sí? Porque mi ecuación era buena para todo lo demás, así que no podía estar equivocado para el radio del núcleo del átomo, el protón. Y poco después lo midieron con más precisión en un acelerador en Suiza. Y estaba en lo cierto. Y ahora, ese valor es el valor estándar para el radio del protón. Y así, son el tipo de cosas que confirman la teoría física y las convierte en modelo estándar. Lo harán. Esto terminará siendo el modelo estándar. Vaya. Es seguro, por lo que lo escribí. Aún no está publicado. No sé cuánto tiempo tardarán en conseguirlo, pero creo que será bastante seguro. Porque el artículo que estoy a punto de publicar es sencillo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Vaya. Es un hecho. Pero, básicamente, tienes el universo en términos de información dentro de ti. Bien. No dentro de uno de tus protones, dentro de A todos todos. sus protones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estás conectado. Sí. La red está en marcha. Tú estás ahí. Se trata de lo bien que seas capaz de sintonizar Esa con es la ella. clave, ¿eh? Sí, Sintonizar, esencialmente escuchar. por lo que está diciendo. ¿Y hacia dónde se supone que debe fluir? Así es. ¿Dónde se supone que debes ir? Sí. ¿Hacia dónde fluye para ti? Sí, el mundo natural lo hace realmente bien porque claramente está haciendo muy bien en escuchar, porque me está haciendo y se mantiene realmente coherente durante mucho tiempo. Un árbol es coherente, una manzana Sí. es coherente. Las células están haciendo lo correcto, por lo que están fluyendo de la manera correcta, ¿sí? La mejor manera que escucho para sintonizarnos en donde debemos ir en el flujo para nosotros individualmente es a través de quedarnos realmente quietos, silenciando la estética y sintonizando y escuchando. Y entonces, cuando hay coherencia o cuando sentimos que algo nos conecta o resuena con nosotros o se alinea con nosotros Ve individualmente. por eso. Ve por eso. No Hazlo. importa lo aterrador que sea, no importa lo incómodo que sea, no importa si tus amigos y tu familia te dicen, estás loco, no hagas eso, nunca te volveremos a querer si haces eso, Sí. estás loco, nunca volveremos a hablarte. Vas a perder todo tu dinero, vas a morir si haces eso, sigues diciendo que deberíamos inclinarnos hacia ese flujo. Confianza un 100%. ¿Qué hay al otro lado? A 100%. ¿Qué hay al otro lado de ese flujo? Y Confiando este en es, ese por flujo. cierto, el concepto de fe en lo religioso. No es la fe de un tipo a lo que sea, es fe en que estás siendo guiado, en que te estás moviendo. ¿Que te guía? El universo, todo lo demás, para que ocupes tu lugar, Cielos, vaya. para que seas una buena rueda de molino para el universo
al que estás ayudando, con el que te estás yendo. Estás aprendiendo, estás creciendo, estás cambiando, estás transformando, estás informando al conjunto, porque no es solo que estés escuchando todo el universo en cada uno de tus protones, sino que en realidad estás influyendo en todo, moviendo tu protón, haciendo cosas, pensando cosas. Haciendo lo que se supone que debes hacer. Cierto. Y cuando más te alineas con ese campo, por supuesto, más influencia tienes en él. Y cuanto más manifiestes y atraigas en ese campo. En el campo, lo que quiere atraer. Pero cuando vamos en Porque contra, lo alineas. Pero cuando vamos en contra de ese flujo, lo que significa que vamos en contra de la voz y la alineación y la coherencia dentro de nosotros, es más difícil manifestar y atraer, es lo que estoy oyendo. Bien. Lleva más tiempo. Bueno, mucha gente ni siquiera sabe que hay una voz. El primer paso es darse cuenta que hay una voz, porque ocurre en automático. Simplemente tomar conciencia, espera, hay una voz, y seguir esa pista, afinar la antena. Quiero oír más claro. Claro. Porque la gente habla de esa voz, habla de una corazonada o instinto, lo que sea. Y en primer lugar, hay que dejar claro que todos los descubrimientos del mundo provienen de esa voz. Claro, porque era como, creo que debería hacer esta cosa. Déjame jugar con ello e ir a crearlo. Exacto. Alquimizas esta idea. Ese sentimiento. Estudiar al anterior no aporta nada nuevo. Puedes estudiar al que te precedió para llegar a donde ellos estaban. Y construir una relación a partir de esa... Pero si vas a dar un paso hacia lo desconocido, por tu planeta, por ejemplo, por la conciencia de tu entorno, por supuesto que tus padres y tus amigos y todo el mundo van a decir que te has vuelto loco, porque vas más allá de donde ellos saben. ¿Sí? Entonces... ¿En su zona de confort? En su zona de confort. Tienes que superar muchas cosas. Tienes que superar todo el campo morfogenético del planeta. Es asombroso. ¿Sí? Porque el flujo influye todo. Vaya. Entonces tienes que hacerlo. Es algo significativo. Y si vas a cambiar el campo morfogenético del planeta, más vale que traigas mucha gente contigo. Tienes que convencer a otras personas para que empiecen a pensar como tú. Lo cual es difícil. Lo cual es difícil. Se hace más fácil si tienes la física para ayudar. Pero entonces tienes que convencer a los físicos. Bien. Y hay otras influencias. Hay intereses invertidos en varias cosas en las que entienden lo que dices, solo que no quieren que salga a la luz. Así que hay muchas cosas. Pero, sin duda, el primer paso es darse cuenta de que hay una voz. Y la gente piensa que esa voz es realmente... ¿Cuántas veces has tenido esa voz dentro de ti que te dice, no hagas esto, haz esto? Muchas veces. Y no escuchaste. ¿Consecuencias? Sí, por supuesto. Dolor, sufrimiento, consecuencias. Vas en contra de lo que tu naturaleza sabe que debes hacer. Exacto. ¿Verdad? ¿Sí? Vas en contra... el flujo. Sí. La integridad de la naturaleza humana. Esencialmente el flujo de la naturaleza humana. Sí. Y puede ser esotérico como el exceso de velocidad. Sí. Voy demasiado rápido y puedo sentir que hay un policía que va a atraparme. Y hay una consecuencia. Y no reduzco la velocidad y me pillan. O reduzco la velocidad, escucho su voz y luego me cruzo con la policía y digo, me alegro de haberles hecho caso. Ahora, podrías decir que es coincidencia, si fuera muy raro, pero sucede todo el tiempo. Piensa en cuántas veces has pensado en alguien y te ha llamado. O has tenido la sensación de que debías llamar a alguien y has llamado y era el momento justo para llamar. Por supuesto. O escuchas la voz
y la voz te dice, gira a la izquierda en vez de la derecha, y dices, voy a la derecha, ¿por qué voy a girar a la izquierda? Y entonces escuchas y te encuentras con la persona que necesitabas encontrar para esta otra cosa, y hay una cantidad También es asombrosa. interesante, a veces he tomado la decisión equivocada, pero me ha enseñado una lección a través de la consecuencia que me ha llevado. Me ha dado la retroalimentación para enviarme a una decisión diferente. Por supuesto, si fueras capaz de crear tu realidad sin la materia de nadie más, te aburrirías en cuestión de segundos. No pasaría nada. Tendrías tu realidad perfecta. Estarías solo en ella porque no es la realidad perfecta de los demás y te aburrirías en cuestión de segundos. Pero como todo está interactuando, así es como aprendes. Así es como realmente creces y te transformas. Y así es como aprendes, dije. Recuerda, literalmente eres el universo. Así es como el universo aprendió. Vaya. Entonces empiezas a pensar en ti mismo como una extensión del espacio del universo, aprendiendo sobre ti mismo. Einstein no lo dijo exactamente así porque le faltaba la parte de retroalimentación, pero sí dijo que todos los objetos son una extensión del espacio porque se dio cuenta de que existía este campo a escala de Planck. Y quiero terminar aquí un segundo. Vamos a tener que, de vuelta en algún momento en el futuro, Nassim, porque esto es perspicaz y poderoso y ni siquiera siento que hemos añadido la superficie de la espiritualidad y la física y el campo y la física cuántica y 5D y 2D. Siento que podríamos ir a muchos lugares en el futuro sobre cómo crear y atraer y manifestar y cómo estar mejor en el flujo. Pero estoy escuchando el paso 1. Date cuenta de que hay una voz. Presta atención a ella y sigue la voz. Si está en sintonía, no sigas una voz desafinada, sino una voz correcta. Tiene que estar afinado. Sí. Tiene que estar en sintonía la antena Sí. a la emisora de radio correcta. Y lo que te iba a decir es que una gran práctica es a través del silencio. La quietud, la meditación, alguna forma de esa práctica en la que estás quieto, en silencio, y te permites escuchar Exacto, la voz. exacto. Y practica calmar tus pensamientos y tus emociones para que puedas escuchar internamente lo que quieres escuchar. Pero si nunca estás silenciado o calmado, va a ser difícil sintonizar. Y piensas que en realidad es una voz muy pequeña y difícil de oír al principio, porque hay un enorme muro entre tú y el universo. Pero en realidad al otro lado de ese muro está gritando. ¿Sí? El flujo es muy, muy fuerte. Sí. No es difícil escuchar, no es difícil saber dónde está el flujo. Un niño sabe muy rápidamente cuándo está haciendo algo bien o cuándo está haciendo algo mal. Si la gente escuchara bien la voz en una sociedad un poco más avanzada que esta, no se necesitarían normas ni reglamentos, porque hay normas naturales, hay orden, y tú seguirás el orden, lo sabrías. ¿Cómo hace la naturaleza? Sí, como la naturaleza. Así que, básicamente, escuchar es crítico y entender que es mecánico. No es esotérico, en alguna nube rosa flotando por ahí. No es un concepto realmente complicado que no puedas entender. No es... Es física. Es física. Y lo tienes todo dentro de ti. Y lo sabes todo. Cuando enseño, no enseño a la gente. Te enseño a ti. Les ayudo a recordar lo que saben. Por eso la gente que viene a mi conferencia y demás queda tan impactada. Recibo cientos de cartas de personas de todo el mundo diciendo, Dios mío, estoy transformado. No puedo creer que fui a una conferencia sobre física y salí completamente transformado. Es porque
no es que les haya cambiado la vida, solo tuve una relación. Yo transferí y di la información. Recibieron información que les recordó, que sacó a relucir lo que ya llevan dentro. La innovación viene de recordar. ¿Sí? ¿Quién eres? Sí. La profunda relación que tienes con el universo. Piensa en Einstein, piensa en Tesla, piensa en el más grande Zwingli y otros. Todas estas personas, sí, escribieron extensamente sobre cómo vino dentro de ellos. No vino de... Hicieron algunos estudios y todo esto para llegar al lugar donde podían decir dónde estábamos. Pero para dar el siguiente paso, viene de tu interior. Bueno, están recibiendo comentarios e información del exterior, del interior y jugueteando con lo que están creando. Así es. Desde dentro. Esto es fascinante. Es una fuerza. Sí. Eres una fuerza de la naturaleza. Y tienes el potencial, pero no necesariamente lo expresas. ¿Sí? Puede que no lo expreses en tu vida si no lo sabes. Puede que te pases toda la vida pensando que eres un bichito aislado del resto del universo y que no tienes absolutamente nada de poder, que tienes cero poder. Eso es lo que se enseña a los niños todos los días, en las escuelas y en las instituciones, que toda la información viene del exterior. ¿Sí? Aprende esta información y sigue las Siéntate, normas. cállate y escucha. Y porque la gente se preocupa porque no hay tantos Einsteins. Bueno, los matan en el útero. ¿Sí? Tú tienes eso. Ahora, cuando te das cuenta de eso, este es el punto de la iluminación. Cuando le preguntaron a Buda, Buda dices, todo es el Buda. No estamos entendiendo, somos el estudiante. Claramente no somos el Buda, tú eres el Buda. Nosotros somos el estudiante, no estamos a tu nivel. ¿Cuál es la diferencia entre tú y nosotros? Queremos saber la diferencia. No el hecho de que todos somos Buda. Y entonces el Buda respondió, bueno, la única diferencia es que el Buda sabe que es el Buda. Si no sabes que eres el universo, que el universo está en cada de una de tus partes, o que estás conectado a esta increíble rueda de la naturaleza, que hay un flujo que corre a través de tu vida, que es completamente trascender y obstáculo que jamás imaginarías. Bueno, entonces, no puede ser eso. Pero la cualidad de Buda es que tan pronto como él lo sabe, tan pronto como el Buda lo sabe, o ella, quien sea, tan pronto como sabes que eres el Buda, que eres el nuevo universo, es que te das cuenta de que todo es Buda. ¿Sí? Entonces, el ego no se mete en medio y dice, ¡ah! Yo voy a crear. Y el resto de la gente va a tener que someterse. Sí, claro. ¿Entiendes? Ahora lo entiendes. Claro, puede que la gente que tienes delante aún no tenga ese nivel de conciencia, pero tú sí. Puedes decir que tienes ese potencial. Sí, claro. Y luego, en el contexto de todo eso, tienes que recordar que vas a fracasar. Tienes que recordar que vas a fallar una y otra vez. Lo que significa que te vas a enfadar, vas a gritar, vas a decir las cosas equivocadas a la persona equivocada, lo que sea. Vas a hacer cosas que no están en tu flujo más alto para hacer. Bien. Sí. La única diferencia es cuánto tardas en volver a fluir. ¿Sí? ¿Cuánto tardas en recordar que ellos también
son un Buda y que están observando el universo desde su propia perspectiva y que eso también forma parte del Es todo. parte de todo. Forma parte de todo. Y aceptarlo. 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 No juzgarlo. Exacto. E incluso a nivel global, cuando ves todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, es realmente difícil y es realmente fácil, especialmente si estás escuchando las noticias, desanimarte en extremo. Sí. Y así influir, no necesariamente de manera correcta. Y por eso es crítico que recuerdes que todo es parte de ello. Es fundamental que recuerdes que hay un flujo y que va a alguna parte. Va a un lugar increíble. Va a un lugar increíble. Va a un lugar que es difícil de imaginar ahora mismo, pero un lugar donde tienes una cantidad infinita de energía, una cantidad infinita de capacidad para moverte, lo que significa que tienes control de gravedad, tienes una cantidad infinita de energía en todos tus dispositivos. Lo más probable es que la vida se extienda a cientos o miles de años. Tienes una civilización completamente diferente, porque cuando entiendes estos principios, entonces no es tan difícil encontrar tu tecnología en ellos. Nassim, esto es increíble. Te agradezco que lo compartas y espero que te sirva para que mucha gente de los primeros pasos tenemos que conseguir que de nuevo en el futuro, en algún momento. Pero quiero hacerte dos preguntas finales. Antes de hacerlas, quiero asegurarme de que la gente te sigue porque pones un montón de videos interesantes en tus redes sociales y también en tu sitio web, nassimherman.com. Es el lugar principal donde podemos suscribirnos o ser parte del sitio web o hay algo No. más. El mejor sitio web actualmente es la Fundación Científica de Resonancia. La Fundación Científica de la Resonancia. Es resonancescience.org. Ok, resonancescience.org. Sí, resonancescience.org. Y pueden inscribirse a un curso allí que hice gratis. Lo que significa que en el periodo de bloqueo hay 7 módulos. Son bastante extensos. Puedes leer, hay todas las referencias, puedes entender la física también. Hay un montón de filosofía y todo eso, y antiguos estudios de sensaciones que he hecho y todas esas cosas. Y hay un módulo 7 que fue publicado. Esos son los últimos artículos que he publicado hasta la fecha, y hay un módulo 8 que se publicará en cuanto salga el artículo y que tienes que buscar. Regístrate en el sitio y luego lee todo esto. Y luego tenemos un foro en el que puedes debatir, y luego tenemos todo tipo de eventos que ponemos donde incluso se pueden hacer preguntas y así sucesivamente. Y hay William Brown, está Inés, hay otros físicos y biólogos y todo esto que están ayudando, y el equipo es cada vez mucho mayor. Y estoy en medio de la creación de todo una organización que va a proteger todas estas organizaciones, que es una Federación Espacial Internacional, la ISF. Vaya. Y es la primera organización espacial que apuesta por un nuevo nivel de tecnología que no se basa en la quema de combustibles fósiles. Y estoy muy entusiasmado con eso. Y así que busquen eso porque va a ocurrir muy, muy pronto. Ciencia de la resonancia. Fundación. .org. Sí, resonancescience.org. resonancescience.org. Y la Federación Espacial Internacional estará en SpaceFed. Así que espacio FED, spacefed.com. COM. Vamos a enlazar estos. Asegúrense de obtener el curso gratuito, los 7 módulos y el 8º módulo muy pronto. Echa un vistazo, spacefed.com. Echa un vistazo en las redes sociales. ¿En qué plataformas estás más? Tenemos muchas cosas en Facebook.
Tenemos algunas cosas en Twitter, algunas cosas en Instagram. Yo personalmente empecé a tratar de llegar a Twitter. Estoy completamente inundado con todo lo que estoy haciendo en este momento. Es realmente difícil, pero estoy planeando, interactuando más y más dinámicamente con la gente en Twitter pronto. Pero también estamos publicando artículos cada semana y cada mes publicamos varios artículos y tenemos un boletín mensual que va a empezar a publicarse en los próximos meses, etcétera. La gente puede estar en contacto y conectarse en todo el mundo. Me encanta, me encanta. Tenemos otra cosa que está por venir, que va a ser... Esto no se ha anunciado todavía, pero va a ser un evento que está en Internet, un seminario en Internet, que será un fin de semana, un seminario de 2 días que tendrá lugar justo después de que publique para explicar a todo el mundo el documento y las ecuaciones, y todo esto en el entendimiento realmente laico, para que todo el mundo pueda entender lo que dice el documento. Se llamará Unity Revolution. Busca ese registro en nuestra lista de correo y obtendrás toda esa información. .org para la lista de correo, Sí. y todo lo demás. Así es. Nassim, 2 preguntas finales para ti. Bueno, antes de hacer estas preguntas, quiero agradecerte tu experiencia y tu sabiduría y tus comentarios y la información que estás aportando en este campo y a nuestra comunidad, para la gente que escucha y observa en todo el mundo. Creo que Gracias. mucha gente de nada. Y creo que yo y mucha gente que escucha o ve queremos aprender a mejorar la calidad de nuestra vida, y por eso buscan mejores respuestas, buscan mejor información para amarse y apoyarse y para convertirse en la persona que sueñan. Hay que tener valor. Hace falta mucho valor para esto. Te agradezco que aportes tus más de 35 años de experiencia, sabiduría, lecciones, errores y fracasos, y sé que recibes muchas críticas de diferentes industrias o campos Sí. de la ciencia, Por basado supuesto. en intentar traspasar los límites e intentar crear nuevas ecuaciones en un espacio en el que la gente no le da gusto lo nuevo. Sí. Por eso te reconozco que tengas el valor de seguir aprendiendo más allá. Gracias. Porque lo que me parece desde una primera internación es que estás intentando ayudar a la gente, tratas de ayudar a la gente a comprenderse mejor a sí misma, a ser mejores en la naturaleza, en el campo del universo, y entrar realmente en la voz que oyen en su interior y apoyarse en ella. Eso es lo que entiendo de ti desde nuestra primera interacción, que espero que sea muchas de una. Sí, yo también lo espero. Y vino de un querer saber personalmente también. Primero, sí, Escuchaste tu voz. escuchar mi voz y darme cuenta de que tengo que contárselo a la gente. La gente tiene que saber Sí, esto. me encanta. Bueno, realmente te lo agradezco y te lo reconozco. Esta es una pregunta hipotética, se llama las 3 verdades. Así que imagina que vives tanto como quieres vivir. Prolongas tu vida tanto como puedas, pero por cualquier razón en este campo de existencia, tu cuerpo desaparece. Puedes crear todo lo que imagines durante los próximos años y vivir la vida que quieras. Pero por la razón que sea, en el mundo hipotético, todo lo que has creado desaparece. Tus papeles, tu trabajo, esta conversación, todo desaparece. Hipotético. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones que has aprendido y te gustaría compartir con el mundo. 3 cosas que sean verdad, que dirías como información que todo lo que tenemos de ti son estas 3 cosas. ¿Cuáles serían esas 3 verdades hipotéticamente que dejarías atrás? Escúchate. Escucha profundamente. Confía en lo que oyes. Confía, conoce y luego ten el valor de actuar.
actúa sobre la base de lo que sabes, de lo que conoces. Me encanta. Pregunta final, Nassim. ¿Cuál es tu definición de grandeza? La vida. La creación. La vida es lo más asombroso. Es un milagro asombroso que sucede cada segundo. Y es que la grandeza es algo dado a todas las cosas, a todos los seres. Ya está ahí. Ahora, ¿se expresará? Tal vez sí, tal vez no. Pero está ahí, te guste o no. Pienses lo que pienses. Es increíble. Simplemente siéntate al atardecer y mira la naturaleza. Sabrás que la grandeza forma parte de la ecuación fundamental de la creación. ¿Sí? Es asombroso. Vaya. Es precioso, es increíble, es asombroso. Y eso trae otra cosa, pasar tiempo en la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza, siéntate en la naturaleza y observa y experimenta la belleza. Alimenta tu alma, te acerca a ti. Seguro. ¿Sí? Seguro. Nassim, muchas gracias, hombre. Gracias. Te lo agradezco. Es intrigante para mí que durante toda la historia humana, y de hecho toda la historia de nuestro planeta, hemos mirado el cielo nocturno y solo hemos visto las estrellas que la física menciona, ¿verdad? Y ahora estamos viendo cosas que los humanos pusieron ahí.